Litechía quiere hacerle un homenaje a Bogotá el día de su fundación. Tenemos dudas acerca del año, ¿cómo les parece? Porque unos dicen que es 6 de agosto de 1538 cuando don Gonzalo Jiménez de Quesada, previa la revisión por parte de una avanzada de su pequeño ejército, logró situar cerca de Egipto lo que es la carrera segunda con calle 13 hoy en lo que llamamos la fuente de Quevedo. El sitio porque tenía agua de los ríos que se llamaron San Bruno y después el otro San Francisco, y dijeron ese es el sitio ideal, el resto de la sabana pues en verano es chévere, se puede caminar, pero en invierno se anega y es difícil ahí hacer vivienda y conseguir que crezca una ciudad. Por eso escogieron esa parte alta. Y Gonzalo Jiménez de Quesada, asediado por Sebastián de Belalcázar y Nicolás de Federman, que también querían fundar en esta linda sabana, prefirió adelantársele. Acuérdense que él fue abogado y por eso le decían el adelantado don Gonzalo Jiménez de Quesada. Pues él dijo, si me espero al protocolo, porque él no era el jefe de la delegación que había mandado el rey de España, sino él tenía su jefe. Entonces, en ese momento no tenía atribuciones para tener carácter de fundador, o sea, facultades para fundar ciudades. Entonces, él hizo una especie de simulacro más una toma guerrera, derrotando al indígena, al cacique Bacatá, y asumió como administrador de esa zona de la sabana de Bogotá. Pero un año después, el 6 de agosto de 1539, sí hubo una fundación formal. Pero miremos cómo era la cosa en esa época, según este libro que es muy famoso, El Carnero, de Juan Rodríguez Freile. Entonces, él hace unas notas sustentando lo que yo acabo de decir y que pues sirve como polémica acerca de la verdadera fecha de fundación de Santa Fe. La mayoría cree que hubo una primera fundación ese 6 de agosto de 1538 y otros dicen que no podía haberla hecho porque no tenía facultades y porque no se llenaron unas formalidades que vamos a ver más adelante en este otro libro de Breve Historia de Bogotá de Alfredo Iriarte. Pero miremos cómo fue el encuentro del adelantado con don Sebastián de Belalcázar y Nicolás de Federman. Dice, recibiéronse estos generales al principio muy bien y dentro de a poco nacieron entre ellos no sé qué cosquillas que el oro los convirtió en risa, quedaron muy amigos y convirtiéronse que a cada 30 soldados de estos dos generales se le diese de comer en lo conquistado y poder y que en adelante se conquistase, como si fuesen primeros descubridores y conquistadores, con lo cual quedaron muy amigos y en paz. Y en el año de 1539, a 6 de agosto y día de la transfiguración del Señor, los tres generales con sus capitanes y demás oficiales y soldados fundaron esta ciudad en nombre del emperador Carlos V, nuestro rey y señor natural, y este dicho día señalaron solar a la Santa Iglesia Catedral, que fue la primera de este nuevo reino. Diéronle por nombre a esta ciudad Santa Fe de Bogotá del Nuevo Reino de Granada, a devoción del dicho general don Gonzalo Jiménez de Quesada, su fundador, por ser natural de Granada, y el Santa Fe, por ser su asiento parecido a Santa Fe, la de Granada, y el de Bogotá, por haberla poblado a donde el dicho cacique de Bogotá tenía su cercado y su casa de recreación, con lo cual diremos qué gente fue la que quedó de estos tres generales en este reino. La cual fue la siguiente, y hay una cita de los capitanes que acompañaron a esos tres generales, Gonzalo Jiménez de Quesada, Nicolás de Federman y Sebastián de Belalcázar, en ese acto inaugural de la ciudad. Pero dice Alfredo Iriarte que no reunieron unas formalidades. Entonces vamos a ver cuáles eran esas formalidades.
Dice, sin embargo, posteriores y sesudos investigadores han cuestionado el 6 de agosto del 38 como fecha oficial de la fundación. Ellos son, entre otros, Juan Freire y Carlos Martínez, quienes se basan en hechos de gran validez histórica. La verdad parece ser entonces que lo que tuvo lugar el 6 de agosto de 1538 fue un acto de ocupación militar, mas no una fundación conforme con las normas oficiales de la corona española que prescribían el nombramiento de cabildo, donde hace justicia y regidores, el trazo de la ciudad y la colocación del rollo donde se aplicaban los castigos corporales. Además, hay un hecho de orden jurídico que viene también en apoyo de esta tesis. Quesada emprendió su expedición y llegó a estas tierras como subalterno de Fernández de Lugo, que era quien habría celebrado las capitulaciones con la corona y por lo tanto el único autorizado para fundar ciudades. No olvidemos que don Gonzalo era abogado y por consiguiente severo en materias legales. Solo cuando a principios de 1539 se enteró de la muerte de su superior, se sintió investido de las facultades necesarias para proceder oficialmente a la fundación de su ciudad. Dicha ceremonia tuvo lugar a fines de abril de 1539. Ya ahí tenemos tres fechas diferentes. 6 de agosto de 1538, que no se nombró cabildo ni se hizo un sitio para la justicia, y otro de abril de 1539, donde se llenaron esas formalidades, y otros que dicen que 6 de agosto sí, pero de 1539, el día de la transfiguración del Señor. Total que esas dudas hay que resolverlas es con investigación, como hacen los historiadores, ir a las verdaderas fuentes, porque esos conquistadores debían de rendir informes periódicos a la corona española y contar qué habían hecho, cómo distribuyeron las tierras, que era a través de encomiendas y cosas por el estilo. Entonces hay que ir al Archivo General de Indias, que los remiten muchas veces porque muchos de esos documentos, si no originales, copias auténticas se encuentran en el Archivo General de la Nación, en Bogotá o en la Biblioteca Nacional. Pero esas dudas se las quiero dejar ahí para que sigamos investigando, sigamos leyendo, que es el objetivo de este programa, que la gente reciba una información, pero que profundice en ella para que podamos llegar un día a la fecha real de la fundación de Bogotá. Pero aquí tengo otra curiosidad que también es motivo de celebración. En Bogotá existe todavía una casa que ocupó el libertador Simón Bolívar en su última estada en Bogotá antes de viajar rumbo a Cartagena y posteriormente a Santa Marta y a la hacienda donde finalmente falleció. Pero dice aquí Daniel Ortega Ricaurte, historiador, en un artículo escrito para el Banco de la República que se llama Albergues del Libertador en Colombia, y dice así: bajando por la calle de la Enseñanza, calle 11 con carreras quinta y sexta, al costado sur estaban las casas donde vivió y murió don Juan de Dios Aranzazu, quien ejerció el poder ejecutivo durante algún tiempo en 1841. Luego venía la residencia de los Pey, don José Miguel y don Juan Bautista. Más abajo está la casa del santafereño general Pedro Alcántara Herrán, nacido en 1800 en la calle Real de Santa Bárbara, aguerrido militar, prócer, ilustre, diplomático y presidente de la República entre el 1841 y 1845. En esta casa doblemente histórica se alojó el libertador antes de salir de la capital hacia la doblemente histórica, en esta casa doblemente histórica se alojó el libertador antes de salir de la capital hacia la costa para no regresar más. Al lado de Herrán, a la sazón ministro de guerra, y de su familia, pasó Bolívar los últimos 10 días de su vida bogotana para salir el 8 de mayo de 1830, enfermo, pobre,
desilusionado después de despedirse y ver por última vez a Manuelita. Entonces son curiosidades que vale la pena tener en cuenta, porque de Bogotá se puede decir mucho, de los personajes, de la loca Margarita, el bobo del tranvía, de Pomponio, de los cafés famosos, de las 21 localidades de Bogotá, las 20, dicen que Chía sería la número 21 si sigue administrando tan mal. Y hay muchos datos sobre Bogotá, la fecha en que se inauguró el primer acueducto, cuándo llegó la energía eléctrica, en fin, datos digamos que se pueden decir por miles en esta efeméride del 6 de agosto de 1538 que la acogió Bogotá como fecha oficial de su fundación. Pero ya les dimos datos para que ustedes, como ya dijimos, investiguen. De todas maneras, desde Chía, lo que queremos hacer es un homenaje a Bogotá, decirle feliz cumpleaños, que siga creciendo, que siga siendo bien administrada y que tenga respeto por los municipios como Chía, que no los vayan a conurbar, que nos amplíen la autopista, pero que no nos pongan peaje.